Hoy no solo conoceremos al nuevo campeón del mundo, también seremos testigos de un partido digno de una película, uno que podría romper todos los récords de taquilla de la historia, porque el duelo entre España y Argentina tiene una historia capaz de despertar la envidia hasta de los mejores guionistas de Hollywood. Y lo más increíble es que esa historia no se escribió frente a un escritorio, sino dentro de una bañera. Quédate con nosotros hasta el final del video, porque descubrirás una profecía sobre Lionel Messi y Lamine Yamal que te dejará sin palabras, y que, dentro de la cancha, parece matemáticamente imposible. El primer equipo en asegurar su lugar en la final de la Copa del Mundo fue España, tras derrotar por 2-0 a Francia, la gran favorita del torneo. El otro finalista, Argentina, firmó una remontada espectacular en las semifinales. Después de comenzar perdiendo 1-0 ante su histórico rival de los últimos 40 años, Inglaterra, marcó 2 goles en apenas 7 minutos y consiguió el boleto a la final, donde se enfrentará a España. Argentina y España se han enfrentado en 14 ocasiones hasta ahora. Lo más llamativo es que las estadísticas están completamente igualadas. Cada selección suma 6 victorias y 2 partidos terminaron en empate. El equipo que gane la final no solo levantará la Copa del Mundo, también romperá esa igualdad estadística y tomará la ventaja en esta rivalidad histórica. Pero este partido no es solo la final por un trofeo, también es el desenlace de un destino, de una cadena de coincidencias y de una historia épica que comenzó hace muchos años. Todo empezó hace 19 años, en 2007, dentro del vestidor del Camp Nou. Con apenas 20 años, Lionel Messi ya empezaba a maravillar al mundo con la camiseta número 19 del Barcelona. Un día, el joven argentino aceptó participar en un calendario benéfico de UNICEF. El objetivo era fotografiarse con bebés nacidos en barrios de bajos recursos para crear conciencia. Lo que nadie podía imaginar era que la mayoría de los niños seleccionados provenían de Rocafonda, un barrio donde vivían principalmente familias de inmigrantes marroquíes. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente increíble. Llámalo coincidencia, llámalo destino, pero la realidad es que uno de los bebés elegidos aquel día era Lamine Yamal, que apenas tenía 6 meses de edad. Messi, como siempre, era muy tímido. Ni siquiera sabía cómo cargar a un bebé. Por suerte, la familia de Yamal estaba ahí y todo salió bien. Mientras Messi, como un genio que parecía un extraterrestre aprendiendo a relacionarse con las personas, sostenía al pequeño con evidente nerviosismo, el bebé Yamal no dejaba de moverse dentro de la bañera cubierta de espuma. Bastaba con ver la expresión de Messi para notar que estaba inquieto. Era como si, sin saberlo, Messi estuviera bendiciendo a Yamal. Pero había algo que nadie alcanzó a notar. Los dos provenían de mundos completamente distintos, con creencias diferentes y vidas totalmente opuestas. Después de cubrir con espuma al pequeño Yamal con mucho cuidado, Messi lo envolvió en una toalla. Justo en ese instante, los fotógrafos presionaron el obturador de sus cámaras y nació una de las imágenes más icónicas en la historia del fútbol. Pero nadie de los que estaban en aquella sala imaginaba que ese momento era mucho más que una simple sesión de fotos. Porque, años después, el destino volvería a reunirlos frente a frente en el escenario más grande del fútbol. Dos nombres que alguna vez compartieron el mismo lente. Hoy se enfrentarán en Nueva Jersey con un solo objetivo: conquistar la copa más importante del mundo. Pero esta vez, los aficionados podrían estar presenciando el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo. De un lado estará la leyenda de 39 años, del otro, la joven estrella de 19 años, Lamine Yamal. Y hay un detalle que hace esta historia todavía más increíble. La final se juega el 19 de julio, y Yamal saltará a la cancha con la camiseta número 19. En realidad, reunir tantas coincidencias parece una forma en la que el destino se burla de todos los cálculos del mundo del fútbol. ¿Por qué este partido, el que los aficionados llevaban tanto tiempo esperando, debía disputarse hace 4 meses? Sin embargo, las diferencias económicas entre la UEFA y la CONMEBOL, junto con la falta de capacidad política de la FIFA para resolver la situación, terminaron provocando la cancelación silenciosa del encuentro. El deseo de millones de aficionados fue ignorado por los hombres de traje que tomaban las decisiones desde sus oficinas. Pero el destino ya había tejido su propia historia, y lo había hecho muchos años antes. Con apenas 19 años, Lamine Yamal ya había disputado 160 partidos oficiales con la camiseta del Barcelona a lo largo de 4 temporadas. Participó directamente en 101 goles, con 49 anotaciones y 52 asistencias. Además, con la selección de España jugó 32 partidos y marcó 7 goles. Messi, en cambio, a la misma edad, había disputado 92 partidos oficiales con el Barcelona en 4 temporadas. Sumó 32 goles y 9 asistencias. Con la selección argentina había jugado 11 partidos y anotado 2 goles. Los números muestran que, a la misma edad, Lamine Yamal lleva ventaja, porque cuando Messi tenía 19 años, todavía intentaba abrirse camino bajo la sombra de Ronaldinho. Yamal, en cambio, ya había conquistado la Eurocopa y ahora está a un paso de ganar su segundo gran título internacional al disputar la final de la Copa del Mundo. ¿Es Lamine Yamal mejor que Messi a la misma edad? Mientras ustedes dejan su respuesta en los comentarios, que los analistas sigan debatiendo. Pero hay una verdad que nadie puede negar: los dos bebieron de la misma fuente futbolística, la del Camp Nou. Hoy,
Tanto España como Argentina llegaron hasta esta final después de eliminar a rivales de primer nivel. Francia era la gran favorita del torneo. De hecho, cuando le preguntaron al francés Ryan Cherki sobre las aspiraciones de su selección, respondió: "No vamos al mundial como favoritos. Vamos a aplastar a todos". Sin embargo, en las semifinales fueron ellos quienes terminaron siendo aplastados por España. España tiene la defensa más sólida de todo el torneo. Por eso solo ha recibido un gol en 7 partidos. Además, con un mediocampo lleno de intensidad y movilidad, borró por completo a una Francia que contaba con figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Y antes de eso, derrotó 1-0 a Portugal, dejando a Cristiano Ronaldo en las páginas de la historia. Con Argentina, la historia fue muy diferente. En más de un partido estuvo al borde de la eliminación. Contra Egipto perdía 2-0. Messi estaba preocupado, pero, como siempre, supo levantarse cada vez que cayó. En los últimos 13 minutos, marcaron 3 goles y consiguieron la clasificación. Después lograron romper el sólido sistema defensivo de Suiza. Y en el último obstáculo antes de la final se encontraron con Inglaterra. En la cancha no hubo espacio para el fútbol vistoso. Lo que se vivió fue una auténtica batalla. Inglaterra tomó la ventaja al minuto 55, pero los cambios valientes de Lionel Scaloni y la actuación extraordinaria de Messi terminaron imponiéndose al planteamiento conservador del técnico inglés Thomas Tuchel. Con 2 asistencias decisivas, Messi rescató a su selección de la eliminación. Argentina fue el equipo que mostró más carácter, más ambición y más ganas de ganar. Ahora tendrán que demostrar ese mismo coraje una vez más, pero frente a España, porque el partido de hoy es mucho más que una final de la Copa del Mundo. La leyenda viviente, Lionel Messi, se enfrentará al niño que sostuvo en sus brazos mientras lo bañaba en una bañera hace 19 años. Y la gran pregunta es, ¿será ese mismo niño quien hoy logre destronar a Messi? ¿Podrá Argentina, la vigente campeona del mundo, defender su título? Lo más curioso es que, antes de conquistar la Copa del Mundo en 2010, España levantó la Eurocopa de 2008, y ahora vuelve a disputar una final del Mundial como campeona de la Eurocopa 2024. ¿Es solo una coincidencia, o la historia está a punto de repetirse? La decisión se la dejo a ustedes en los comentarios. Entonces, ¿podrá España cumplir una vez más con esta sorprendente profecía? La respuesta la conoceremos hoy, pero la vigente campeona del mundo, Argentina, hará todo lo que esté a su alcance para impedirlo. Los dos equipos saldrán a la cancha a dejarlo absolutamente todo. Nos espera un partido inolvidable. Veamos cómo termina esta historia que comenzó dentro de una bañera. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta emocionante aventura. De hecho, ya empezamos a preparar el video con la historia del equipo campeón. Activa la campanita para ser de los primeros en verlo.